Hola, en este video veremos ANOVA de una vía y como recordarán en videos anteriores ya hemos explicado esta tabla y además hemos hecho video con las explicaciones y ejercicios en SPSS de cada una de las pruebas. Para explicarlo de otra manera y recordando un poco esta tabla cuando se trata de variables numéricas o cuantitativas y querramos entonces comparar medias, tenemos dos opciones: que los grupos sean independientes o que estos grupos sean relacionados, o bien que tengamos medidas repetidas. En el caso en el que querramos comparar las medias de grupos independientes, como recordarás, si se divide en dos grupos, pues tenemos la posibilidad de utilizar TDStudent, que es una prueba paramétrica, y si no sigue una distribución normal, sería entonces una prueba no paramétrica y usaríamos Udeman y Whitney. Por el otro lado, al tener grupos relacionados o medidas repetidas, utilizamos TDStudent para muestras relacionadas, que es la prueba paramétrica, y su contraparte, siendo una prueba no paramétrica, utilizaríamos la prueba de Wilcoxon. Vamos a explicar entonces el siguiente bloque de pruebas estadísticas. Seguimos teniendo una variable dependiente y ya sea que si tenemos una variable independiente, pero esta nos divide en tres o más grupos o poblaciones, si sigue una distribución normal, estaríamos utilizando la media y la prueba es ANOVA de una vía. Si sigue una distribución no normal, evidentemente es una prueba no paramétrica y estaríamos utilizando la prueba de Kruskal-Wallis. Si es una variable categórica, utilizamos la prueba de chi cuadrada y en lugar de tener evidentemente una tabla de contingencia, una tabla cruzada 2×2, como lo vimos en el video de chi cuadrada, pues entonces aquí tendríamos una variable que divide en tres grupos. En el siguiente segmento, si tenemos dos o más variables independientes, al tener una distribución normal, la prueba a aplicar es ANOVA factorial, y si no sigue una distribución normal, estas variables estaríamos utilizando la prueba de Friedman. Si es categórica, utilizamos las proporciones y las pruebas serían de regresión logística y lineal. Si no tuviéramos variable independiente, porque más bien tenemos un mismo grupo, pero que se ha intervenido, se le han hecho mediciones, ya sea 3 o más veces, entonces la prueba a aplicar sería ANOVA de medidas repetidas. Hablando exclusivamente de ANOVA de una vía o de un factor, ¿cuándo la podemos utilizar? ¿Cuándo la podemos aplicar? Cuando queremos comparar medias de tres o más grupos independientes. Es un método paramétrico, como ya lo habíamos mencionado, y en el caso de que no se cumpla la normalidad de tu variable dependiente, entonces deberías de utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, que sería el equivalente de ANOVA, pero siendo una prueba no paramétrica. Para que quede ya súper claro los supuestos, que ya los hemos venido mencionando con anterioridad, tu variable dependiente cuantitativa o numérica es la variable cuya media es la que se quiere comparar. Tu variable independiente es el factor o es la variable de agrupación que te divide en tres o más grupos. Se debe de cumplir entonces la distribución normal. Y vamos a ver más adelante que ya para la comparación entre los grupos se debe de cumplir con la homogeneidad de la varianza u homocedasticidad, es decir, la igualdad de la varianza a través de la prueba de Levin. Como te he venido recordando en cada uno de los videos, es muy importante establecer la hipótesis. En este caso, la hipótesis nula queda como que se establece la igualdad de tres o más medias de poblaciones. Es decir, la media 1 es igual a la media 2, a la media 3 y así cuantas grupos o poblaciones tengas. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es distinta.
Es muy importante que consideres, y por eso te lo dejo en este cuadro color amarillo, que la ANOVA contrasta la hipótesis nula de que las 3 o más poblaciones de las que proceden tus datos tienen la misma media. La hipótesis alternativa nos dice simplemente que los grupos son distintos entre sí, que es la heterogeneidad de medias. Te voy a explicar de manera muy breve, pero es importante que sepas los fundamentos que se siguen en la prueba de ANOVA. Como sabrás, entonces podemos tener fuente de variación, fuente de variabilidad. Esta variación se va a presentar entre los grupos y se va a presentar intra, es decir, dentro de los grupos. Aquí te dejo un cuadro con la fórmula para determinar la suma de los cuadrados para la variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos, así como la variabilidad total, los grados de libertad, cómo determinarlos y la prueba o el estadístico F. El estadístico F se va a obtener de la división de la variabilidad entre los grupos entre la variabilidad intra o dentro de los grupos. De tal manera que si la variabilidad entre grupos es alta, tu F va a ser mayor, también va a ser alta, por lo tanto el valor de P va a disminuir, va a ser más pequeño, es decir, va a ser significativo, y entonces esto quiere decir que tus grupos van a ser diferentes. Por el contrario, si es que tu variabilidad dentro de los grupos, la variabilidad intragrupos es más alta, la F será menor, la P será no significativa y entonces quiere decir que tus grupos son iguales. Entonces, quédate con esto. Cuanto más diferentes sean las medias, mayor será el valor de F. Entonces, si te sale que fue significativo, si te sale que sí hay una diferencia entre los grupos, la prueba de ANOVA de una vía o de un factor siempre se deberá de acompañar de las pruebas post hoc. Para saber qué media difiere de la otra, entonces se deben de emplear un tipo de contraste, que serían estas comparaciones múltiples o post hoc que te estoy mencionando. Estas comparaciones permiten controlar la tasa de error al efectuar varios contrastes utilizando las mismas medias, es decir, permiten controlar las probabilidades de cometer errores tipo 1 al tomar varias decisiones. Acuérdate que los errores tipo 1 son los que se cometen cuando se decide rechazar una hipótesis nula, cuando en realidad no debería rechazarse. Resumiendo lo que te he venido explicando y para que ya tengas muy en cuenta qué prueba estadística utilizar o qué procedimiento seguir en cada una de las pruebas, para la comparación de 3 o más medias, si estamos asumiendo normalidad, entonces tendremos que utilizar ANOVA de una vía o de un factor. Ejecutando la prueba, si nos salen diferencias significativas, esto quiere decir que al menos uno de los grupos es diferente, pero esta prueba no te dice qué grupo, simplemente que son diferentes. Entonces, como siguiente paso, tienes que utilizar las pruebas de contraste a posteriori en SPSS, que son las comparaciones múltiples post hoc. Por caso contrario, si no se cumple con el supuesto de normalidad, tendrías que utilizar Kruskal-Wallis. Si te sale una diferencia significativa, es decir, que al menos uno de los grupos son diferentes, aquí no se han desarrollado, no se tienen pruebas de comparaciones múltiples post hoc. Lo que tendrías que hacer ya serían comparaciones por parejas, ir de par en par utilizando la prueba Udeman-Whitney. Ahora sí podemos dar inicio con el ejemplo. Esta base de datos ya la hemos utilizado, la puedes obtener del software, del programa SPSS, y lo que queremos ver es si hay diferencias en la calificación de matemáticas en función del tipo de programa que pertenece a un grupo de estudiantes. Entonces, de igual manera, como en todo ejemplo, primero identifica cuál es tu variable dependiente y cuál es tu independiente. La dependiente va a ser la calificación matemáticas, que en la base de datos está como math, y debe de seguir una distribución normal. Aquí yo ya me voy a saltar esta parte, pero ya tenemos un video
que se llama distribución normal, y ahí te enseño cómo en SPSS determinar si sigue o no una distribución normal. En este caso suponemos que sí la tiene para poder aplicar la prueba. Y la variable independiente sería el programa, que en la base de datos está como prog y que divide en 3 grupos: si pertenece al programa general, al programa academic o al programa vocation. Para ejecutar la prueba, haz clic en Analizar, Comparar medias y ANOVA de un factor. Te va a aparecer un cuadro de diálogo que tiene como encabezado ANOVA de un factor. En el recuadro del lado izquierdo te van a aparecer todas las variables que tienes en tu base de datos y vas a seleccionar y pasar a la lista de dependientes. En este caso sería la variable math, pero bueno, en otros ejemplos asegúrate que sea tu variable dependiente. Y donde dice factor sería la variable independiente que divide o agrupa en 3 o más grupos o poblaciones, que en este caso sería la variable prog. Posteriormente, da clic en el botón de opciones y te va a aparecer un cuadro de ANOVA de un factor. Selecciona en el rubro de estadísticos la casilla donde dice prueba de homogeneidad de varianzas. Como te expliqué al inicio, esto es para determinar si cumple o no con la homocedasticidad o la igualdad de las varianzas según la prueba de Levin. Finalmente, da clic en continuar y te va a regresar a la ventana o recuadro inicial de la prueba de ANOVA de un factor. Ahí le das clic en aceptar. En la hoja de Visor te va a aparecer como primera tabla la prueba de Levin para comprobar este supuesto de homogeneidad de varianzas, y si la prueba de Levin tiene un valor de p mayor a 0.05 es que se asume que sí son homogéneas, ya que esta hipótesis nula de la prueba de Levin es que las varianzas son iguales. En este caso nos salió de 0.350 al ser mayor de 0.05, entonces se asume que sí se tiene una homogeneidad de varianza. Posteriormente, en la tabla de ANOVA de un factor, como te comentaba al inicio, en los fundamentos de esta prueba, pues te va a venir la suma de los cuadrados de la variabilidad inter y la variabilidad intra o dentro de los grupos, los grados de libertad y la prueba o el estadístico F, que ya te enseñé cómo interpretar, y también la significancia. En este caso, al ser menor que 0.05, nos sale que es estadísticamente significativa, por lo que rechazamos la igualdad de medias y establecemos que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 3 medias, entre los 3 grupos, pero no establecemos de estos 3 grupos, que es General, Academic y Vocation, cuál es diferente. Simplemente es que al menos uno nos salió diferente. Entonces, como recordarás en el diagrama que te puse, siguiendo el procedimiento de qué pasos secuenciales hay que realizar, pues como nos salió que fue estadísticamente significativo, que si hay diferencias entre los grupos, entonces debemos de regresar al mismo comando para llegar al recuadro de ANOVA de un factor. Puede ser que des clic en Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor, repitiendo lo que habíamos hecho en un inicio, o ahorita te voy a enseñar una vía más rápida, y da clic en el recuadro post-hoc. La otra opción, la ruta rápida, para abrir el recuadro de ANOVA de un factor, es que selecciones el icono que te dejo aquí, que se llama Recuperar los cuadros de diálogos recientes, y da clic en ANOVA de un factor. Entonces, de igual manera, te va a abrir el mismo recuadro de ANOVA de un factor, seleccionas las pruebas post-hoc, el botón post-hoc, y entonces aquí según te van a salir las pruebas para determinar qué grupo es diferente cuando se asumen varianzas iguales o cuando no se asumen varianzas iguales. Según la prueba de Levin nos salió que sí se asumen varianzas iguales, y de todas estas opciones tú puedes utilizar. Las más comunes serían Bonferroni y Tukey.
Vamos aquí a agregar una más para comparar qué sería Gabriel. Dunet sería cuando tienes un grupo control, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar con estas dos. Las seleccionas y en donde dice nivel de significancia, tú puedes ingresar el valor que desees. En este caso yo voy a poner 0.05 y damos clic en continuar. En la hoja de Visor te van a salir los resultados de las comparaciones múltiples que seleccionamos, que sería Tuki, Bonferroni y Gabriel. Como puedes observar, las diferencias son mínimas y los que te salen significativas en las tres pruebas lo son. Vamos a explicar una que sería la de Tuki. Como puedes ver, las comparaciones se van realizando en pares: General con Academic, General con Vocation, Academic con General y con Vocation, y Vocation con General y Academic. Fíjate en las que sean significativas. En este caso sería General con Academic, Academic con General, Academic Vocation y Vocation con Academic. En realidad, pues serían únicamente dos: General y Academic, o Academic y General, y Vocation y versus Academic, o Academic versus Vocation. De ahí entonces, fíjate también en los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza del 95% permite estimar entre qué límites se encuentra la verdadera diferencia entre las medias de los grupos. Estos intervalos también permiten tomar decisiones sobre si los promedios difieren o no significativamente, dependiendo de que el intervalo incluya o no el valor nulo, es decir, el cero. Entonces, de los que hemos seleccionado, si te das cuenta, no atraviesan el cero o el valor nulo. A diferencia, por ejemplo, veamos uno que no nos salga significativo, que sería la comparación General con Vocation. Efectivamente, al salirnos mayor a 0.05 es no significativo, y ve como el intervalo de confianza sí cruza el cero o sí cruza el valor nulo. Por eso lo descartamos y nos quedaríamos únicamente con estas dos comparaciones que te resaltó de este lado. Al salir los dos que fueron significativos, que los intervalos de confianza no cruzan el valor cero o el valor nulo, fíjate entonces para establecer cuál es más diferente. Pues en la diferencia de las medias, entre mayor distancia, entre una mayor distancia en la diferencia, pues entonces esto quiere decir que difiere más, que sería Academic y Vocation.